El Nuevo Testamento. ¿Quién escribió realmente los Evangelios? Tras la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, alrededor del año 30 después de Cristo, sus enseñanzas y hechos comenzaron a ser transmitidos inicialmente de forma oral por sus discípulos en la joven comunidad cristiana. Durante las primeras décadas, la predicación apostólica fue la principal fuente sobre la vida de Jesús. Los apóstoles contaban lo que habían visto y oído, y se iban formando tradiciones orales, relatos de milagros, parábolas, dichos memorables, narraciones de la pasión, que circulaban entre las iglesias. Las cartas del apóstol Pablo, en los años 50 a 60 después de Cristo, dan testimonio de que ya existía un núcleo de enseñanzas sobre Jesús, incluso fórmulas de credo y anécdotas, pero aún no se había escrito una biografía completa. Fue probablemente a partir de los años 60 después de Cristo, cuando la primera generación de testigos oculares comenzó a desaparecer, debido a persecuciones como la de Nerón en el año 64 después de Cristo y al paso del tiempo, que surgió la necesidad de poner por escrito la historia de Jesús de manera ordenada y fidedigna. También la expansión geográfica de la Iglesia, llegando a comunidades lejos de la tierra de Israel, como Antioquía, Roma, Alejandría, creaba demanda de relatos autorizados para la enseñanza de nuevos creyentes. En este contexto nacieron los 4 evangelios canónicos. Pero, ¿quiénes fueron sus autores reales y en qué circunstancias escribieron? Esta pregunta ha intrigado a investigadores desde hace siglos. La tradición eclesiástica primitiva asignó cada evangelio a una figura apostólica o cercana a los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, los estudios históricos sugieren un panorama más complejo, en el que los evangelistas a menudo permanecen anónimos y trabajaron recopilando fuentes previas. La mayoría de los especialistas concuerda en que Marcos fue el primer evangelio escrito, probablemente alrededor del año 70 después de Cristo, poco después de la destrucción de Jerusalén por los romanos. La tradición antigua, transmitida por Papías de Hierápolis, aproximadamente en el año 125 después de Cristo, afirma que Marcos, intérprete de Pedro, escribió con exactitud aunque no en orden las cosas dichas y hechas por el Señor. Es decir, Juan Marcos, compañero de Pedro en Roma, habría plasmado la predicación de este apóstol. De hecho, varias fuentes tempranas indican que el material de Marcos le fue dictado por el mismo Pedro, sirviendo Marcos como escriba. Esta versión tradicional identifica al autor con Juan Marcos, un judío de Jerusalén mencionado en el libro de los Hechos y primo de Bernabé, que acompañó a Pablo en sus viajes antes de unirse a Pedro. ¿Qué dicen los estudios modernos? Coinciden en que el autor de Marcos probablemente pertenecía a la segunda generación cristiana, quizá un discípulo de Pedro, y escribió para una comunidad, posiblemente en Roma o Siria, que enfrentaba persecución y necesitaba afirmarse en la fe. Los indicios internos del texto de Marcos, como explicaciones de costumbres judías para lectores gentiles o el uso frecuente de latinismos, apuntan a un público no judío, reforzando la hipótesis de un entorno romano. Marcos escribe en un griego sencillo y vivo, centrado en la acción. Sus 16 capítulos relatan rápidamente desde el ministerio de Juan el Bautista hasta la crucifixión y resurrección de Jesús. No se nombra a sí mismo en ningún momento. Ninguno de los evangelistas lo hace. Pero su voz narrativa transmite la urgencia de un testimonio apostólico. La mayoría de los eruditos acepta que Marcos fue escrito por alguien de una segunda generación cristiana, alrededor o poco después de la caída de Jerusalén en el año 70, cumpliendo así la función de registrar la memoria de Pedro y de otros testigos antes de que se perdiera. Cabe señalar que el final original de Marcos es objeto de debate. Los manuscritos más antiguos terminan en el capítulo 16, versículo 8, con las mujeres huyendo del sepulcro vacío y temor. Un final más largo, capítulo 16, versículos 9 al 20, aparece en manuscritos posteriores, resumiendo apariciones del resucitado, lo cual sugiere que fue añadido posteriormente por otra mano para dotar al Evangelio de un cierre más completo. Este detalle es ilustrativo de cómo los textos podían ser retocados en la transmisión, aunque la mayor parte del Evangelio se mantiene tal cual Marcos lo compuso. Tradicionalmente se atribuye a Mateo, uno de los 12 apóstoles, el ex publicano Leví Mateo,
La autoría del Evangelio que lleva su nombre. Papías mencionó que Mateo compiló los logia, es decir, dichos del Señor en lengua hebrea, y cada cual los tradujo como pudo. Esto ha sido interpretado como que Mateo habría escrito una colección de enseñanzas de Jesús en arameo o hebreo. Sin embargo, el Evangelio según Mateo que ha llegado a nosotros está en griego y muestra claras dependencias literarias del Evangelio de Marcos. La evidencia interna sugiere que el autor de Mateo utilizó el texto de Marcos como una de sus fuentes, añadiéndole gran cantidad de material propio, en especial enseñanzas de Jesús agrupadas en discursos, como el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. Los estudiosos modernos sostienen por tanto que Mateo fue escrito después de Marcos, probablemente entre los años 80 y 90 después de Cristo, por un cristiano judío culto que quería presentar la vida de Jesús de manera ordenada y enfatizando su cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es posible que este autor, cuyo nombre real no conocemos, perteneciera a la comunidad judeocristiana de Antioquía de Siria, donde coexistían cristianos de origen judío y gentil. Mateo fue probablemente escrito en Antioquía, entonces parte de la Siria romana, señala un análisis histórico. Este evangelista organizó su evangelio en torno a 5 grandes discursos de Jesús, quizás deliberadamente para evocar los 5 libros de la Torá de Moisés, presentando a Jesús como el nuevo legislador divino. Bajo la superficie griega de Mateo se percibe un profundo conocimiento de las escrituras hebreas. A menudo cita profecías diciendo para que se cumpliera lo dicho por, lo que concuerda con que el autor fuera un judío versado en las escrituras, escribiendo para una iglesia con muchos miembros judíos. ¿Era ese autor el apóstol Mateo? La mayoría de investigadores hoy lo duda. De acuerdo con el punto de vista mayoritario, es poco probable que el Evangelio de Mateo haya sido escrito por un testigo presencial. Es decir, el apóstol Mateo probablemente no fue el escritor final, aunque es posible que sus enseñanzas o una colección de sus apuntes en arameo hayan servido de base. Algunos proponen que el Mateo mencionado por Papías pudo compilar un documento de dichos, llamado por los académicos la fuente Q, y que nuestro evangelista usó ese material junto con Marcos. En cualquier caso, el autor de Mateo permaneció anónimo en el texto, pero dejó pistas, era bilingüe, dominaba las escrituras en hebreo o arameo y escribía excelente griego, se preocupaba por cuestiones de la ley judía, destaca, por ejemplo, que Jesús no vino a abolir la ley sino a cumplirla, capítulo 5, versículo 17, y sin embargo mostraba una apertura universal, termina con la misión a todas las naciones. Los padres de la Iglesia posteriormente identificaron a ese autor con el nombre de Mateo basándose en la tradición apostólica, y así el título según Mateo quedó fijado cuando las copias eran circuladas a finales del siglo II. Este es el primero de una obra en 2 tomos, Lucas y Hechos de los Apóstoles, ambos dirigidos a un tal Teófilo, probablemente un patrocinador o alto funcionario cristiano. La tradición identifica al autor como Lucas, el médico, compañero de Pablo, mencionado en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, y otras epístolas. ¿Qué evidencias tenemos? El estilo literario de Lucas y Hechos es refinado, propio de un autor culto helenista. Además, en el libro de los Hechos ciertas secciones aparecen narradas en primera persona del plural, nosotros, lo que sugiere que el autor participó en esos viajes de Pablo. Está generalmente acordado que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles fueron ambos escritos por el mismo autor, pues comparten vocabulario y están claramente conectados como volumen 1 y 2 de la historia cristiana, la vida de Jesús y luego la vida de la iglesia primitiva. Lucas comienza su Evangelio con un prólogo, capítulo 1, versículos 1 al 4, al estilo de los historiadores griegos, declarando haber investigado todo cuidadosamente desde el principio y ordenado los hechos tras recoger información de testigos oculares. Esto indica que Lucas no fue testigo directo de Jesús, sino un historiador que recopiló tradiciones. De hecho, al igual que Mateo, Lucas se basó en Marcos y en el material agregado de la fuente Q, además de incorporar relatos propios como las historias de la infancia de Jesús en los capítulos 1 y 2, o parábolas exclusivas como el buen samaritano y el hijo pródigo. Muchos de esos pasajes únicos del Evangelio de Lucas muestran un énfasis en la misericordia hacia los marginados, la oración, la acción del Espíritu Santo y la dignidad de las mujeres, reflejando preocupaciones teológicas del autor.
En cuanto a la fecha, Lucas fue escrito probablemente en la década de los 80 después de Cristo, aunque se debate. Algunos eruditos ofrecen fechas entre los años 60 y 90. Quienes proponen una fecha temprana, alrededor del año 62, se basan en que Hechos termina súbitamente con Pablo preso en Roma y no menciona su muerte, que ocurrió hacia el año 64, ni la caída de Jerusalén en el año 70, lo que sugiere que Lucas pudo haber completado la obra antes de esos eventos. Sin embargo, la mayoría opina que Lucas escribió después de Marcos, es decir, después del año 70, y que Hechos no menciona la muerte de Pablo simplemente porque su objetivo era llegar a Roma, o porque Pablo aún vivía mientras Lucas terminaba. En todo caso, se cree que Lucas redactó su evangelio en un ambiente gentil cristiano fuera de Palestina. Lucas fue escrito en una gran ciudad al oeste de Palestina, quizás Roma o alguna metrópoli griega del imperio. Respecto a la autoría real, algunos estudiosos sostienen la afirmación tradicional de que Lucas el evangelista, un compañero de Pablo, escribió Lucas y Hechos, mientras que otros señalan que Hechos contradice las cartas de Pablo, sugiriendo que el autor no era un compañero directo. Por ejemplo, en las cartas Pablo se llama a sí mismo apóstol, pero en Hechos ese título se reserva a los 12 originales, y hay diferencias en detalles de sus viajes. No obstante, estas diferencias pueden atribuirse a estilo o propósito, más que a desconocimiento. La figura de Lucas como médico y discípulo de Pablo encaja bien con el perfil culto y universalista de este evangelio, aunque no podamos asegurarlo al 100%. En síntesis, Lucas fue un historiador teólogo del siglo I que, inspirado por testimonios orales y escritos, él mismo menciona que muchos han emprendido la tarea de narrar los Hechos, capítulo 1, versículo 1, produjo una narración ordenada para que conozcas bien la verdad, le dice a Teófilo. Su obra destaca por la precisión geográfica y temporal, cita autoridades romanas locales, fechas, etc., lo cual sugiere que investigó fuentes de primera mano. Quizás durante la estancia de Pablo preso en Cesarea, tuvo tiempo de entrevistar a testigos en Judea. El resultado es el evangelio más extenso y detallado sobre Jesús, complementado luego con la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. El cuarto evangelio se aparta notablemente de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en estilo y contenido. Presenta a Jesús con discursos teológicos profundos, como el prólogo, en el principio era el Verbo, capítulo 1, versículo 1, y milagros llamados señales que no aparecen en los otros evangelios, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. La tradición uniforme de la Iglesia antigua atribuyó este evangelio a Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, uno de los 12, e identificado como el discípulo amado que aparece en la propia narración, capítulo 21, versículos 20 al 24. Sin embargo, los estudios críticos modernos han señalado que Juan tiene un perfil distinto, y fue probablemente el último en escribirse, alrededor del año 90 a 100 después de Cristo, en la última década del siglo I. Juan fue probablemente compuesto en Éfeso, actual Turquía, sostiene la tradición, aunque se han barajado otras posibles localidades como Antioquía o Alejandría. En cualquier caso, el público de Juan parece ser una comunidad cristiana ya madura, con cierta tensión con el judaísmo oficial. Juan suele mencionar la expulsión de los cristianos de las sinagogas, capítulo 9, versículo 22, reflejando quizás la situación hacia fines del siglo I. ¿Quién escribió realmente este evangelio? La perspectiva mayoritaria de los expertos hoy es que es poco probable que el apóstol Juan escribiera el Evangelio de Juan. Esto debido a varios factores. El estilo griego de Juan es elevado y reflexivo, diferente al estilo sencillo que cabría esperar de un pescador galileo sin formación. Además, el Evangelio parece haber pasado por etapas de redacción. Por ejemplo, el capítulo 21 de Juan es claramente un epílogo añadido. El capítulo 20, versículos 30 al 31, cierra la obra, y luego el capítulo 21 retoma con otro final, posiblemente por los discípulos del autor tras su muerte, para dar testimonio de su identidad. El propio texto sugiere un modelo de autoría comunitaria. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Capítulo 21, versículo 24. Aquí habla una voz de la comunidad, sabemos que es verdadero, confirmando el testimonio del discípulo amado.
Muchos exégetas deducen que el discípulo amado, tradicionalmente Juan hijo de Zebedeo, fue la fuente primaria de las memorias en este evangelio, pero que posiblemente un redactor final, uno de sus discípulos cercanos, quizás llamado también Juan el presbítero según algunas referencias patrísticas, compiló y editó esas memorias en su forma definitiva a finales del siglo I o comienzos del segundo. Por tanto, podríamos decir que Juan el Evangelista es a la vez un individuo, el testigo ocular amado por Jesús, y una comunidad, la llamada Comunidad Juánica de Éfeso, que profundizó en la teología de Cristo. El resultado es un evangelio altamente elaborado, una representación profundamente meditada del carácter y enseñanzas de Jesús, más que un simple relato cronológico. Esta meditación teológica, por ejemplo los largos discursos sobre el Padre y el Hijo, la oración sacerdotal en el capítulo 17, hace pensar que la autoría apostólica directa es improbable, en el sentido de que el apóstol escribiendo en vejez tal vez contó con la pluma y organización de sus discípulos. De hecho, los padres de la Iglesia del siglo II, como Ireneo, afirmaban que Juan, el discípulo del Señor, vivió hasta tiempos de Trajano, hacia el año 100 después de Cristo, en Éfeso, y allí publicó su evangelio, complementando a los sinópticos. Esta tradición, junto con la identificación del discípulo amado con Juan, el hijo de Zebedeo, fue aceptada mayoritariamente en la Iglesia. Modernamente algunos han sugerido que el discípulo amado podría ser otra persona, por ejemplo Juan el presbítero, u otro miembro de la familia sacerdotal de Jerusalén, pero no hay consenso. En definitiva, ¿quién escribió Juan? Podemos responder, un círculo de cristianos cercanos a la figura del discípulo amado. Apóstol Juan para la tradición. Quienes bajo su guía o inspiración produjeron este testimonio escrito único. Ellos mismos garantizan la veracidad del relato. Capítulo 21, versículo 24. De los 4 evangelios, este es el único que afirma explícitamente la autoría de un testigo ocular. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Capítulo 19, versículo 35, sobre el lancetazo en la cruz. Por tanto, Juan tiene la pretensión de basarse en alguien que vio. La cuestión es si ese alguien fue directamente el escritor, o si otros escribieron lo que él vio. En cualquier caso, el 4 evangelio refleja memoria de primera mano. Conocimientos precisos de lugares de Jerusalén antes del año 70 después de Cristo, por ejemplo, entretejida con una comprensión espiritual profundizada a lo largo de décadas de reflexión en la fe. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos, presentan muchísimos pasajes en común, a veces palabra por palabra en griego. Esto indica que existe dependencia literaria directa, no son obras aisladas, sino conectadas. Como ya se indicó, la teoría más aceptada es la hipótesis de las 2 fuentes. Marcos fue el primer evangelio, y Mateo y Lucas lo usaron como base para sus narraciones, complementándolo con otro conjunto de enseñanzas de Jesús denominado por los estudiosos fuente Q, del alemán Quelle, fuente. La fuente Q sería una colección de dichos de Jesús, como la que Papías quizá atribuía a Mateo, que explica por qué Mateo y Lucas comparten muchas frases de Jesús que no están en Marcos, como la tentación de Jesús en el desierto, o gran parte del Sermón del Monte o de la llanura. Además, Mateo y Lucas tenían cada uno material propio exclusivo, designado a veces como fuente M y fuente L, respectivamente. Esta interdependencia nos muestra que los evangelistas actuaron un poco como editores o compiladores inspirados, más que simples autores creativos. Tomaron tradiciones orales y escritas y las organizaron para comunicar un mensaje teológico a sus comunidades. Por ejemplo, Lucas reconoce haber consultado narraciones anteriores. Mateo estructuró los dichos de Jesús en 5 discursos y agrupó milagros por temas. Cada evangelio tiene, por tanto, capas de tradición. Detrás del texto final podemos detectar frases posiblemente más antiguas, de Jesús mismo, traducidas del arameo al griego, dichos adaptados por la predicación apostólica y finalmente la redacción del evangelista. Sin embargo, es importante notar que los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan quedaron unidos a estos evangelios desde muy temprano. Hacia el año 180 después de Cristo, el obispo Ireneo de Lyon afirma claramente la existencia de los 4 evangelios canónicos, cada uno con su autor,
Mateo publicó su evangelio entre los hebreos en su lengua. Marcos, discípulo de Pedro, lo escribió. Lucas, compañero de Pablo, puso en un libro el evangelio predicado por Pablo. Juan, el discípulo amado, publicó su evangelio estando en Éfeso. Esta certeza de Ireneo confirma que en la segunda mitad del siglo II, los perfiles tradicionales de autoría estaban bien establecidos y no había otros candidatos serios. Es más, Ireneo insiste en que es apropiado que haya 4 evangelios, no más ni menos, comparándolos con los 4 puntos cardinales, combatiendo así a grupos gnósticos que producían otros evangelios. La preservación escrita de los evangelios está atestiguada poco después de su composición. El fragmento de papiro más antiguo del Nuevo Testamento conocido, el papiro Rylands P52, contiene una porción del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 31 al 33 y 37 al 38, y ha sido fechado paleográficamente alrededor del año 125 después de Cristo, con un margen de más o menos 25 años. Este pedazo, hallado en Egipto, implica que el Evangelio de Juan, compuesto quizá en Asia Menor hacia el año 90, circuló hasta Egipto en pocas décadas. Su pequeño tamaño, solo 8,9 por 6 centímetros, engaña, pero constituye el registro extante más antiguo de un texto del Nuevo Testamento. Para los sinópticos, fragmentos como el papiro P90, también de Juan, o el papiro P104, de Mateo, del siglo II, confirman su temprana difusión. Ya hacia el año 200 después de Cristo, contamos con colecciones papiráceas más amplias. El papiro P75, que contiene gran parte de Lucas y Juan, y el papiro P45, con fragmentos de los 4 evangelios y del libro de los Hechos, datan del siglo III. Estos manuscritos muestran que el texto de los evangelios, aunque con variantes menores esperables de copistas, permaneció sustancialmente estable. A partir del siglo IV, tenemos copias casi completas de los 4 evangelios en célebres códices como el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, ambos entre los años 325 y 350, que evidencian un texto muy cercano al que leemos hoy. De hecho, el Codex Sinaiticus es la copia completa más antigua de la Biblia cristiana. Incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento en griego, y ya contiene los 4 evangelios con exactamente esos títulos. Curiosamente, en el Codex Sinaiticus, el Evangelio de Marcos concluye en el versículo 8 del capítulo 16, confirmando la ausencia del final largo en los manuscritos más antiguos. Esto respalda lo que mencionamos, que los añadidos textuales notables se pueden detectar comparando las diversas copias. Aparte de tales casos, como el final de Marcos o el episodio de la mujer adúltera en Juan, capítulo 7, versículo 53, al capítulo 8, versículo 11, que tampoco aparece en los códices más antiguos, las diferencias entre manuscritos de distintos siglos son mínimas, generalmente variaciones de ortografía, sinónimos o glosas marginales. Es impresionante que, de un texto transmitido por tantos escribas a mano, tengamos un grado de certeza muy alto sobre el contenido original. Con más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento conocidos, de diversos tamaños, los evangelios están mejor atestiguados que ningún otro escrito antiguo. Esta abundancia ha permitido a los eruditos de la crítica textual reconstruir cuidadosamente la redacción original probable. Aunque los primeros manuscritos nos dan pruebas importantes sobre la estabilidad del texto de los evangelios, su impacto en el cristianismo primitivo fue profundo y de gran alcance. Los evangelios no eran simplemente documentos históricos, eran la base de la fe y la práctica de los primeros cristianos. Desde el siglo I, estos textos se leían y se veneraban en las comunidades cristianas de todo el Imperio Romano. Servían como la fuente principal de enseñanzas sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los evangelios formaron los cimientos teológicos de la doctrina cristiana primitiva, influyendo en cómo los creyentes entendían conceptos como la salvación, la gracia y el reino de Dios. Además, los evangelios tuvieron un papel fundamental en la vida litúrgica de la Iglesia primitiva. Durante los cultos, se leían pasajes de los evangelios, guiando la vida moral y espiritual de los fieles. También se usaban en la catequesis, es decir, en la instrucción religiosa para los nuevos conversos, ayudando así a difundir la fe cristiana. La influencia de los evangelios fue más allá del ámbito espiritual.
Inspiraron el arte, la literatura y la música cristiana de los primeros tiempos. Las imágenes que representaban escenas de la vida de Cristo, narradas en los Evangelios, decoraban las paredes de las catacumbas y las iglesias. Los himnos y las oraciones tomaban directamente palabras de los textos evangélicos, integrando sus frases en la vida diaria de los creyentes. A medida que el cristianismo crecía y se expandía, los evangelios se tradujeron a varios idiomas, como el latín, el siríaco y el copto, haciendo posible que su mensaje llegara a distintas culturas y pueblos. Difundir los textos evangélicos ayudó a unificar a la iglesia primitiva, ofreciendo una base común para el culto y la creencia, a pesar de las diferencias geográficas y culturales. En resumen, los evangelios fueron clave para dar forma a la identidad y la misión del cristianismo primitivo. Proporcionaron una narrativa compartida que unió a los creyentes, guió su fe y su práctica, e inspiró muchísimas expresiones de devoción y creatividad. El legado de los evangelios sigue vivo hoy en día, en la continua veneración y estudio que reciben. Gracias por ver nuestro vídeo sobre los evangelios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.